Muy buenos días, mis queridos hermanos de la Iglesia Bautista Manuel. Les damos la bienvenida a esta nueva reunión, a este nuevo domingo donde nos reunimos para alabar, glorificar el santo nombre de nuestro Señor, dándole gracias al Señor por esta semana, por la oportunidad que tuvimos de estar en las conferencias que realizó la Federación, extendiéndonos a la meta, mis hermanos, donde fuimos confrontados. Nos están invitando cada día más a llevar su santa palabra hasta el último rincón de la tierra, mis queridos hermanos, a ser parte de la creación de nuevas iglesias. Así como lo dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Asimismo los invito a mis hermanos que cumplamos nuestro ministerio, a que revisemos si estamos cumpliendo con lo ordenado por el Señor, si estamos llevando su palabra, si estamos evangelizando, si estamos haciendo discípulos. Espero que sea así, mis hermanos. Espero que el día de hoy la palabra del Señor nos confronte, nos lleve a seguirle cada día más, que aumente nuestra fe, mis hermanos. Los invito a que oremos un momento. Amado Padre, Señor, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, por hoy domingo poder estar reunidos nuevamente, Padre Santo, unánimes, alrededor tuyo, Señor, buscándote, alabándote, glorificándote, Señor, dándote gracias. Te pido, Señor, que la palabra que nos van a dar el día de hoy nuestros hermanos se llegue a nuestro corazón, Señor, se llegue también a nuestra mente, Padre Santo, y comencemos a vivirla, Padre. Que no seamos solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Muchas gracias, Padre, por mis hermanos, por aquellos hermanos, Señor, que han podido continuar glorificándote, Señor, aportando a tu iglesia, Señor, con su ofrenda. Gracias, Señor, porque has bendecido sus finanzas, Señor. Te pedimos que bendigas las finanzas de todos nuestros hermanos y que nos dé sabiduría, Padre Santo, para ser unos buenos administradores de tu dinero, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo esto y te pedimos, Señor, que en la reunión, el día de hoy, la tecnología, el medio que utilizamos para podernos reunir funcione de la manera adecuada, Señor. Te pedimos todo esto, Padre Santo, en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy buenos días, Iglesia Bautista Manuel. Hoy les damos la bienvenida a un tiempo más de alabanzas. Es por ello que les quiero compartir Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 8. Dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con esta porción en mente, hermanos, quiero que reflexionemos un poco acerca de aquellas cosas que hizo Cristo Jesús en la cruz por nosotros, quien siendo un Dios todopoderoso, no escatimó eso y tomó forma de siervo. Es por ello también que nosotros, queriendo compartir el mismo sentir que tuvo Cristo para con nosotros y que tiene para con nosotros, les quiero preguntar, ¿cómo está ese rol de siervo en nuestras vidas? ¿Cómo está ese rol de servicio en nosotros? ¿Realmente podemos decir ya soy un siervo espectacular? ¿O realmente estoy como en esa condición de decirle, Dios, hazme un siervo para tu gloria? Es por ello que les invito a cantar esta canción, Un siervo para tu gloria. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor me hizo descender a servir al pecado.
Cristo del monstruo dio su vida en mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Continuando con nuestro tiempo de alabanzas, quiero compartirles el Salmo 9, versos 1 al 2. Dice así: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti,
cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Con esto en mente y teniendo en cuenta que la siguiente canción dice, quiero alabarte, quiero adorarte, quiero servirte y quiero amarte, yo quiero preguntarles a ustedes, hermanos, ¿eso solamente se queda en un querer en nosotros o realmente lo estamos llevando al hecho? ¿Realmente ese servicio, esa adoración, esa alabanza y ese amor por Dios se queda solamente en un querer o realmente lo estamos llevando a los hechos? Es por ello que con gozo en nuestros corazones les invito a cantar Quiero alabarte. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Mis aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero levantar mi canto a ti. Quiero amarte, más y más aún quiero amarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero levantar mi canto a ti. Quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero levantar mi canto a ti. Quiero amarte. El COVID-19 nos tomó por sorpresa y ha crecido la necesidad dentro de nuestra congregación. Por esta razón, creamos el link Provisión Cero, pensando en aquellos hermanos que necesitan una ayuda. Solo debes dar clic en el enlace y luego enviar el mensaje automático. Nos comunicaremos contigo. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Amigos de Manuel Kids, Samuel tiene una invitación que hacernos. ¡Cuéntanos! Hola amigos, la invitación es que todos los sábados a las 4 de la tarde nos conectemos virtualmente a nuestra reunión de niños. No se lo pierdan. Dios de milagros de amor, sanidad, salvación.
Ventana 1040 hablaremos sobre etnias. Etnias, poblaciones humanas que comparten unos mitos sobre la ascendencia, unas historias, unas culturas y que se asocian en un territorio específico y tienen un sentimiento de solidaridad. Hablaremos de Sudán, Indonesia y Laos. Sudán. Los árabes constituyen la etnia más numerosa, sin embargo se subdividen en grupos étnicos y subgrupos. En Sudán había una población estimada de 43.1 millones de habitantes de la cercana península arábiga que constituyen el 70% de la población total y son el grupo étnico más numeroso. Indonesia. Los indígenas de Indonesia tienen un origen predominantemente malayo. Los grupos étnicos más diferenciados son los javaneses que viven sobre todo en Java y Madura, los balineses en la isla de Bali y los bataks en Sumatra. Laos. Laos es el país con mayor diversidad étnica en el sudeste asiático continental y su gobierno reconoce 160 subgrupos étnicos dentro de 49 grupos étnicos. Los indígenas de Laos tienen una población de 6.8 millones de personas. La etnia Lao, que representa alrededor de la mitad de la población, dominan al país económica y culturalmente. ¿Hay necesidad de Cristo allí? Hermanos, buenos días. Damos gracias al Señor por este día de bendición, el día del Señor. El día que con gozo y alegría nos reunimos como hermanos, como el cuerpo de Cristo, para edificarnos en la palabra de Dios. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La lectura de hoy, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, de los versículos 1 al 5. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues es la voluntad de Dios en vuestra santificación que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en la pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. El Señor bendiga su santa palabra. Bueno, buenos días, Iglesia Bautista Emanuel de Perdomo. ¿Cómo se encuentran cada uno de ustedes allí con sus familias? Dándole gracias a Dios por cada una de sus vidas, a pesar de las dificultades que hemos estado pasando, a pesar del distanciamiento que tenemos en este momento, el distanciamiento físico que tenemos en este momento. Dios es bueno para con nosotros y nos permite que su palabra sea expandida día tras día, y es el privilegio que nos da a nosotros de poder llevarla y también poder escucharla libremente. Y por eso quiero que me acompañen de nuevo a nuestro libro Primera de Tesalonicenses, y allí vamos a empezar a entrarnos en los dichos que Dios nos está dejando, los mandamientos que nos está enviando, recordando que Primera de Timoteo también nos dice que la palabra de Dios nos está escrita para cada uno de nosotros y también nos está llevando para perfeccionar a los santos. Y eso misma es la palabra de Dios, es lo que Dios nos está dejando y es lo que queremos abrir en esta mañana. Pero quiero que comencemos a mirar, porque Dios nos va a seguir dándonos mandatos a través del apóstol Pablo, siendo instruido por el Espíritu Santo, y nosotros tenemos que estar muy pendientes a lo que Él nos está diciendo. De pronto hay cosas en las que nosotros estamos diciendo: uy, ¿cómo va a pasar tal cosa? ¿Cómo puedo hacer tal cosa? Y vamos a tocar un tema, el cual yo sé que va a ser muy candente, va a ser un tema que va a ser fuerte, pero también es un tema que nos acopla a cada uno de nosotros día tras día. Y está presente ya en nuestra sociedad, está presente en nuestras vidas, está presente aún en momentos en la propia iglesia.
Y ese es el tema que quiero que veamos, porque debemos pensarlo y debemos tocarlo porque está en la Biblia y lo que la Biblia nos está enviando en este momento. Y por eso quiero que primeramente oremos para que Dios nos esté dando sabiduría para poder entender las cosas que Él nos quiere decir. Señor y Dios de los cielos, gracias te queremos dar por esta tu palabra, gracias por el tiempo que nos permites de estar como Iglesia Bautista Emanuel de Perdomo, tu iglesia, pero también mirando en cada instante lo que tú nos quieres decir a través de ella. Ayúdanos, Padre Santo, a poder entenderla y a poder interpretarla como tú nos lo mandas, Señor, no como de pronto pensamientos o cosas, sino como tú nos estás mandando que la debamos llevar. Por eso queremos agradecértelo y de nuevo, ayúdanos en esta mañana a poder entender tu palabra y ayúdanos a ser como tú lo eres. Y por eso queremos darte las gracias por esta tu palabra y te queremos pedir que por favor nos dirijas y también te glorifiques en esta mañana. Oramos en aquel que esperamos un día en las nubes. Amén. Como lo dije, vamos a estar tocando un tema muy fuerte, un tema bastante picante como lo llaman algunos, pero que es necesario tocarlo. Y quiero que me acompañen hasta 1 Tesalonicenses capítulo 4 allí. Ve trayendo ya tu Biblia, ve acomodándote ya, dejando todo a un lado, que nada te distraigan esta mañana para este tema. Y vamos a ver mientras llegas, si ya tienes tu Biblia, vamos a comenzar a mirar esto. Y quiero que me acompañes a ver un pequeño recorte de un periódico, un pequeño resumen de una historia que salió en un periódico en el año 2017. 16 de febrero de 2017, artículo de Infobae. La historia del empresario japonés que dejó a su esposa por una muñeca de amor. Senji Nakahami tiene 61 años, está casado y tiene 2 hijos, pero dice que su vida cambió cuando conoció a Saori y la convirtió en su novia. Senji Nakahami, un empresario japonés de 61 años, está casado y tiene 2 hijos, pero no convive con ellos en Nagano porque su trabajo le exige vivir en otra ciudad. Ante la soledad, en su nueva vida en Tokio, decidió conocer a alguien al cual llamaría Saori. 2 meses después, Nakahami sintió que ella comenzaba a desarrollar una personalidad propia y nada fue igual. Se convirtió en su novia. Senji dice lo siguiente: ella nunca me traiciona. Estoy cansado de los humanos racionales modernos. No tienen corazón. Ella, en cambio, necesita mucha ayuda, pero sigue siendo la pareja perfecta con quien comparto momentos preciosos y enriquece mi vida, dijo el empresario sobre Saori. Y quiero que ustedes vean quién es Saori en este momento. Senji Nakahami viste a la muñeca con ropa elegante y pelucas para que luzca cada vez más real. ¿Por qué quiero empezar con este tema? Porque es lo que el apóstol Pablo nos va a decir. Tú quizás mientras ves estas imágenes y este recorte, comienzas a pensar y comienzas a decir, uy, pero ¿qué es este hombre? ¿Este hombre qué le pasa? Este hombre es una persona que está ahí enferma mentalmente, es una persona que tiene problemas. Definitivamente Sodoma y Gomorra ya se acercaron, Oscar, los fines de los tiempos ya llegan. Y pensamos, este hombre es una aberración completa. ¿Cómo es posible que deje a su familia por casarse con una muñeca de plástico? Perdón, pero lo que queremos hacer en esta mañana y lo que quiero hacer esta mañana es hacer lo mismo que Jesús de pronto hizo con los fariseos. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando se acercaron los fariseos y Jesús le dice a los fariseos, uno de los mandamientos dice, no matarás? ¿Ustedes han matado? Obviamente los fariseos dicen, no, ¿cómo crees, Jesús? Nosotros somos rabinos, no hemos matado nunca. Jesús va mucho más allá del mandamiento y dice, ven, pero si vamos al corazón de Dios, la Biblia nos está diciendo, Dios nos está diciendo que cualquiera que llama fatuo o tonto a su hermano, ya lo adulteró, ya mató con esa persona, ya mató a esa persona. Y nosotros pensamos de pronto en este momento, y quiero que veamos esta historia de la misma manera. Pensamos, este hombre es abominable, este hombre es un enfermo, pero espera, no lo juzgues todavía. ¿Por qué? Porque necesitamos verlo ahora nosotros en este instante. ¿Cómo? A través de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y por eso es que, primeramente, a este mensaje le quiero colocar santidad, un compromiso que no podemos evadir. Y en primera medida vamos a ver que santidad, un compromiso que no podemos evadir, también es primeramente santidad, un camino. ¿Por qué? Vamos hasta 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 y allí nos vamos a ubicar en esta mañana, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 y continuamos con nuestro estudio. ¿Por qué? Comenzamos, versículo 4.
Por lo demás, aquí Pablo no está terminando, no está finalizando en una sección, sino que está comenzando a dar por terminada una parte de las instrucciones que él nos está dejando. Está terminando ya esta sección que nos va a seguir dando cosas que nos van a decir cómo debemos comportarnos día tras día, como ya lo vimos en el capítulo 3 con iglesia y personalmente. Luego continúa, hermanos, esto es otra muestra de que es una carta escrita netamente para las iglesias. Estamos hablando no de incrédulos, no estamos hablando del mundo, estamos hablando de creyentes, para ti y para mí. Y continúa, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Cuando vemos acá, vemos que Pablo continúa con estas dos acciones. Os rogamos y exhortamos. Una muestra de cariño, pero también de comprensión. Pero además de eso, va también a utilizar un indicativo presente activo que nos detalla las acciones que se están cometiendo en este instante. Es lo que el apóstol Pablo nos está detallando con esto de os rogamos y exhortamos. ¿En dónde? ¿En quién? ¿En sus argumentos? No, en el Señor. ¿Cuál es el camino? El Señor. Jesús es el camino. Recordemos que en el libro de Hechos, cuando se hablaba acerca de los del camino, estaba hablando de la iglesia, pero acá nos está hablando de un camino y ese camino es Cristo. No es lo que Pablo decía, no era lo que Pablo comentaba, es lo que Dios mismo estaba diciéndoles. Es el camino lo que nosotros debemos llevar en santidad. Luego les dice que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradaros a Dios, así abundéis más y más. El primero, un camino. El apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de Tesalónica, iglesia, yo sé que ustedes son buenos, yo sé que ustedes están bien, yo sé que ustedes están grandes, pero ustedes tienen que seguir creciendo día tras día. Les está diciendo, ustedes tienen que seguir creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta allí tenemos que llegar cada uno de nosotros. Por eso Pablo tiene que recordarle a Timoteo también, en primera de Timoteo, le dice, porque si tardo para que tú sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Hasta allí nosotros tenemos que llegar para saber cómo comportarnos. Pero vemos aquí que de la manera que aprendisteis de nosotros, cuando estamos hablando de un camino, también vemos que el apóstol Pablo les ayudaba a demarcar ese camino. ¿Cómo debemos comportarnos? Nosotros como creyentes tenemos muchas dudas. La iglesia de Tesalónica tenía dudas y el apóstol Pablo lo demostraba primeramente con su ejemplo. Lo demostraba haciendo las cosas como lo vimos en los capítulos anteriores. Y el apóstol Pablo les dice, hermanos, ustedes lo vieron de nosotros, ustedes también lo están haciendo. De la manera que aprendisteis de nosotros. Eso significaba que la iglesia de Tesalónica también estaba haciendo las cosas como el apóstol Pablo les había mandado ese poco tiempo que pudieron estar con él. En la iglesia de Tesalónica estaba bien, estaba fuerte, por lo que el apóstol Pablo les había enviado, y habían aprendido de él. Pero el apóstol Pablo ahora les está diciendo en este momento, iglesia, ustedes necesitan seguir creciendo. ¿En cómo? ¿Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? ¿Cómo os conviene conduciros? ¿Cómo os conviene caminar día tras día? ¿Cómo les conviene a ustedes presentarse ante quién? Ante Dios. Es lo que la Biblia nos está mandando. Y para que así abundéis más y más. El apóstol Pablo nos está diciendo en este instante, iglesia, ustedes no se tienen que comparar a otras personas. Ustedes tienen que seguir creciendo. ¿Piensas que estás grande? ¿Piensas que estás maduro? ¿Piensas que eres firme? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto mismo le está diciendo la iglesia de Tesalónica. Iglesia, ¿te crees grande? Sigue creciendo, sigue creciendo. Y recordábamos en las charlas anteriores que de pronto pensábamos mucho en las iglesias del Apocalipsis, pensando en estas cosas, pero también pensábamos en que cada una de estas iglesias tenía cosas buenas, sí, pero tenía que seguir y tenía que quitar cosas y tenía que arrancar cosas de su iglesia. Asimismo nosotros tenemos que hacerlo en este instante, aprender a crecer en Dios. No te compares a otras iglesias, no te compares a otros cristianos, compárate con Dios mismo. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a poder ser perfectos? Recordemos, santificación final. Hasta cuando Cristo venga o nosotros vayamos ante Él. Hasta ese momento nosotros vamos a ser perfectos. Pero hasta el día de hoy, si nos damos de cuenta, nosotros somos imperfectos. La iglesia de Tesalónica era imperfecta. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Y esto me lleva al segundo punto. La santidad es una instrucción también. ¿Por qué una instrucción? Versículo 2.
porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y vemos en este punto que las instrucciones vienen directamente de Dios. La palabra es de Dios. Y comenzamos a contemplar entonces que si es la palabra de Dios, tenemos que pensar cómo es Dios. ¿Nosotros creemos que Dios es grande? Claro, Dios es grande. ¿Creemos que Jesús es grande? Claro, Jesús es grande. Pero si comenzamos a meditar de esa manera, tenemos que decir que su palabra es grande. ¿Y por qué es grande? Porque es el mismo consejo de Dios, es el mismo palabra de Dios, es lo que Dios nos dejó escrito para que nosotros pudiéramos vivir. Por eso es que la Biblia es tan importante y nosotros no podemos decir, amo a Dios, amo a Cristo, el Espíritu Santo me guía, pero hay cosas de la Biblia que yo no quiero y no voy a hacer. Es lo que nosotros tenemos que estar meditando, estar cada momento contemplando en la Biblia. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque algunos decían, el apóstol Pablo está diciendo mentiras. Y hasta el día de hoy vemos a muchos cristianos que están diciendo, sí, hay cosas buenas de la Biblia, pero hay otras cosas que no. Y de pronto lo que comenzamos a contemplar en esto es porque ya sabéis qué instrucciones os dimos. ¿Quién era el que estaba hablando? ¿Pablo o Jesús? ¿Pablo o Dios? Estaba hablando directamente Dios las órdenes. No estábamos hablando de que Pablo hizo y deshizo, sino que Pablo escribió lo que Dios le decía para cada uno de nosotros. Y hay algo más. Esta palabra instrucciones podemos remitirlo más a un término militar. Y es cuando un mayor da a un subordinado un mandato, él tiene que cumplirlo sí o sí. Así de simple y sencillo. Y si no, tiene un castigo. Esta misma es la manera como el apóstol Pablo nos lo va a dejar aquí. Porque ya sabéis qué instrucciones, qué mandato nosotros dimos de parte del Señor Jesús. Este es el mandato. Y lo que tenemos que ver en este instante es que si nosotros decimos que su palabra es verdad, tenemos que detallar cada cosa que Él nos está mandando, así no nos guste, así veamos que sea difícil, sea complicado, tenemos que hacerlo. A pesar de que una sociedad esté diciéndonos lo contrario, nosotros tenemos que decir lo que la palabra de Dios es nuestro fundamento. Y puede sonar difícil, puede sonar cruel y hasta puede llegar a sonar doloroso, pero nosotros tenemos que cumplir la palabra de Dios porque la palabra de Dios es su propio consejo, es su propia voz, es lo que la palabra de Dios es, palabra de Dios. ¿Y cómo lo estamos tomando nosotros? Pues pensando en esto, me lleva a contemplar la tercera instrucción o el tercer punto de una santidad que nosotros no podemos evadir. La santidad es la voluntad de Dios. El tercer argumento de esta santidad que no podemos evadir es que la santidad es la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer, cuál es la voluntad de Dios, pues aquí nos está regalando un punto. Versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si vemos en los versículos 1 y 2, Pablo nos está diciendo, hermanos, os rogamos, hermanos, os exhortamos, hermanos, porque ya sabéis qué instrucciones. ¿Por qué Pablo tiene que decirnos estas cosas? ¿Por qué tenía que Pablo recordarle a la iglesia de Tesalónica esto? Por una simple razón, y es que la iglesia, nosotros, cada persona, cada uno de nosotros, porque esta primera parte va a ser para nosotros individualmente, es tú tienes que ser santo, tienes que ser una persona totalmente apartada del mundo. Dios quiere personas que dejen todo por seguir al mundo, por seguirlo a Él, que dejen todo su mundo, que dejen todo lo que creen, que dejen todo lo que aman por ir en contra de eso y seguir a Dios, levantar estándares que una sociedad podrida necesita. Nosotros tenemos que comenzar a pensar esto porque Dios quiere personas santas, personas que se aparten. ¿Qué es santidad? Apartar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, apartarnos del mundo, a pesar de que el mundo te diga no, a pesar de que el mundo te diga sé como nosotros, a pesar de que el mundo te diga tú eres un troglodita, eres un anticuado, eres lo peor. No, tienes que seguir adelante porque Dios es el que te lo está demandando. ¿Qué instrucciones? Esta, sé santo, apártate, es lo que Dios nos está pidiendo. Esta palabra santidad tiene que involucrar cada aspecto de tu vida. Como dice de pronto una canción, cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hallar más que la verdad, allí en el silencio, allí es donde nosotros tenemos que de verdad ser santos. Podemos estar pensando en ser santos frente a otras palabras, frente a otras personas,
pero la Biblia nos está mostrando ante las personas y ante Dios. Podemos pensar ser santos ante otros, pero comenzar a hacer vida perversa y tener una doble vida en nuestra intimidad. Y es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este instante. Es lo que el apóstol Pablo nos quiere comunicar. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo: Iglesia Tesalónica, ustedes se tienen que apartar, ustedes tienen que ser santos, ustedes tienen que estar alejados de una sociedad que está dañada, de una sociedad que no sabe de principios, de una sociedad que no sabe de Dios. Y ustedes tienen que marcar la diferencia. Cuando hablamos de esta palabra, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta palabra fornicación nos está hablando de una palabra porneia, que quiere decir derrumbe moral, y designa las clases de relaciones sexuales ilícitas, es decir, las que tienen fuera de lugar del marco de un matrimonio, válido a los ojos de Dios. Abarca tanto el adulterio como los actos sexuales entre un hombre o una mujer. El apóstol Pablo nos está hablando de una pureza. Esta palabra porneia nos está hablando de todo acto que está fuera de la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo nos está diciendo: hermanos, apártense de cualquier cosa que vaya en contra de la moralidad sexual de Dios, de todo lo que nos está mandando. Dios nos está dando libertad sexual en el matrimonio. Y en Hebreos 4:13 nos lo dice: honroso sea en todo el matrimonio. Y este honroso también significa la parte sexual. La sexualidad está para ser llevada de una manera santa, y Dios nos da esa libertad en el matrimonio. En el matrimonio. Pero la no muy sutil estrategia de Satanás frecuentemente es hacer todo lo posible por alentar al sexo fuera del matrimonio y desalentar el sexo en el matrimonio. Para la iglesia de Tesalónica era un llamado para apartarse de una sociedad que no conocía de pureza, que los valores de santidad y castidad no estaban involucrados. El imperio romano, recordemos, es un imperio que estaba caracterizado por sus imperios, por sus lugares de prostitución, porque todo el imperio hacía lo que quería sexualmente. La prostitución y el libertinaje estaba por todo lado, y la iglesia de Tesalónica, Pablo le está haciendo el llamado: hermanos, os rogamos y exhortamos, apártese. Las instrucciones es: apártese de esta sociedad, apártese de este estándar que el mundo está colocando, apártese de eso que la sociedad nos está diciendo está bien, que el imperio romano les estaba diciendo está bien. Pablo les está diciendo: apártese de eso, hermanos, apártese de Roma, apártese del mundo, apártese de cada cosa que los perjudique en su relación con Dios. Recordemos que aún el apóstol Pablo en 1 Corintios tuvo que llamar a un hermano que estaba nombrando hasta hechos vergonzosos que no se hablaban ni siquiera en el mundo. Pablo llevó este tema de la santidad hasta este punto, la castidad, y comenzamos de pronto a detallar nosotros de que porneia nos está hablando de todo acto sexual impuro. ¿Y qué es esto? Comienzo a ponerte ejemplos de pronto. De pronto somos los que comenzamos a ver novelas y decir: ay, ya como sale ese homosexual allí en esta telenovela, entonces todo está bien, y el mundo nos está diciendo que todo está bien, entonces aceptémonos, riámonos con ellos. El homosexual es ahora la persona que está siendo el héroe de las novelas y está salvando los matrimonios y que termina con un final feliz. ¿Nos estamos alegrando en esto? Nos acostumbramos a que en todos los comerciales y en todo lado nosotros veamos homosexuales o veamos el libertinaje y digamos: ¿es normal? Vemos periódicos deportivos en los que en la primera página aparece una chica casi que desnuda. ¿Para qué? Para vender. De pronto los hombres están comenzando a mirar de pronto noticias, pero lo colocan solamente en el tiempo de la farándula para ver a la presentadora, a ver cómo está. Vemos novelas, vemos noticias, vemos películas que nos llevan a comenzar a pensar: uy, pero esa chica, mira ese cuerpo, mira esa figura. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Hasta dónde estamos permitiendo la porneia? ¿Hasta dónde estamos nosotros haciéndolo? O comenzamos a pensar de pronto en los niños, cuando los vemos caminando, cogidos de la mano, y comienzan a darse los picos, esos piquitos, esos niños, y nosotros decimos: ay, tan bonitos. Hermanos, estamos llevando a los niños a que cometan fornicación, porneia desde el principio, y nosotros lo aplaudimos. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos marcando la diferencia? La Biblia nos está diciendo, y Pablo nos está diciendo: ustedes tienen que marcar los estándares. Estamos viendo que en este momento la sociedad y la familia está siendo atacada.
Y nos alegramos de pronto porque, esta persona estaba casada, pero su marido de pronto no la trataba como ella quisiera, entonces buscó el amor en otra persona y esa persona le dio todo el amor. ¡Qué chévere! Ahora sí va a ser feliz. ¿Verdad? ¿Estamos apoyando que los matrimonios se destruyan, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros llevando? ¿Nos estamos fijando qué nos está presentando la sociedad día tras día? Noticieros, la música, aún peor, las redes sociales. Chicas, jóvenes, adultas también, mostrando en sus redes sociales de pronto camisetas, mostrando toda su intimidad y diciendo, es normal, todo el mundo lo hace, colocándose ombligueras, mostrando su cuerpo, mostrando toda su figura, colocándose ropa apretada y subiéndolo a redes sociales. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué? Porque no estamos llevando la santidad. La Biblia nos está mandando y Pablo nos está diciendo, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Apártense de esta sociedad, marquen estándares, limiten cosas que la Biblia y las personas vean, este hombre es diferente. Parece una persona totalmente retrógrada, pero tiene sus fundamentos firmes. Pero aún de pronto podemos ser de los que contamos chistes en doble sentido. ¿Utilizamos todo en doble sentido? Podemos mostrarnos santos ante una iglesia, ante hermanos, pero cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la intimidad, ¿qué? ¿Dónde está nuestra santidad? La Biblia nos está diciendo, la santidad es la voluntad de Dios, no es si tú quieres, es lo que la Biblia nos está mandando, la instrucción que el comandante nos está dando, que el reino de este imperio nos está obligando a que nosotros lo hagamos. Santidad, santidad, es lo que nosotros tenemos que estar diciéndolo. Y como lo dijimos anteriormente, recordemos que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote utilizaba la mitra diciendo santidad a Jehová. Para ellos era muy importante. Ellos no podían entrar con lo que quisieran. Para ellos era muy importante. Y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia tesalónica, iglesia, apártese, váyase lejos de esto, apártese en 100%, porque los que aman el mundo y los deseos del mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Hermanos, reaccionemos. Coloquemos estándares, coloquemos esa santidad que Dios nos está exigiendo. Y me puedes decir, Oscar, pero es que todo el mundo lo está haciendo. Sí, el mundo. ¿Y cuál es tu comparación? El mundo. ¿De pronto otros cristianos que también lo están haciendo? No, tu comparación tiene que ser Cristo. Tú tienes que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. No, por eso el apóstol Pablo nos está diciendo, estas instrucciones vienen del Señor, no ni siquiera de mí, ni siquiera de mí. Por eso Pablo les está diciendo, a la iglesia de Corinto les está diciendo, hermanos, si se están quemando, cásense. Y a los jóvenes, súper bien que estén contentos, pero si no lo hacen, hermanos, se están quemando. Pero si también puedes sorprenderte en este momento, hermano, sigue, continúa con tu soltería, pero si no, cásate, hermano. Cuidado con tus ojos. Job nos dijo, nos describe y dice, hice pacto con mis ojos de que no vería a una doncella. Hasta allí ya tenemos que llegar. Quizás nosotros como hombres sufrimos mucho más este tema, pero como les detallaba anteriormente, tenemos que mirarlo desde todos los aspectos. Hombres, mujeres, a todos nos está llamando a la santidad. Chicas, de pronto, jovencitas, que están comenzando de pronto a tener novios y sus papás los están dejando 14, 15, 16 años y las están dejando tener novios. Chicas, no deberían estar haciéndolo. Simplemente por principio que Dios nos está mandando. ¿Te dejan? Listo. Pero tú tienes que decir no. Y ahora tú estás diciendo, bueno, Oscar, ya estoy metida, ¿qué hago? Por lo menos, salte de allí pronto y también no te dejes tocar tu cuerpo. No lo dejes, porque esto es pornea. Cualquier cosa que te adultere, que te hagas tocar, que incites a otro hombre, ¿para qué? Este hombre de pronto pueda sentir algo. Oye, estás cometiendo pornea. Mujeres, cuidado con las fotos que suben. Hombres, cuidado nosotros lo que estamos viendo. Santidad. La voluntad de Dios es santidad. El Imperio Romano tenía los mayores centros de prostitución y la iglesia de Tesalónica, Pablo le está diciendo, hermanos, apártense de esta sociedad, apártense de esta sociedad que está corrompida. Y si nosotros lo vemos hoy en día, es peor todavía, es peor, porque podemos estar diciendo como la historia del principio, este hombre es un perverso, pero mirémonos ahora nosotros desde el estándar de Dios. ¿Estamos siendo igual de perversos a esta historia de este hombre? ¿O de verdad podemos decir, yo estoy moralmente firme? Y esto me conlleva a pensar en la número 4. La santidad
ayuda a otros. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Continuamos esta porción. Dijimos que la iglesia tesalónica estaba viviendo un tiempo de adulterio, de fornicación, libertinaje por todo lado. Y Pablo le está diciendo algo muy fuerte aquí, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Si lo vemos en primera instancia, Pablo le está diciendo, ustedes tienen que tener sus matrimonios firmes, tienen que tener su santidad, su matrimonio en santidad. La santidad es algo que ayuda también a otros. Y aquí dice que nosotros tenemos que tener la santidad primeramente como hombres. Esta santidad ayuda a que nuestra esposa también se santifique y también dé honra. Cuando nosotros andamos en santidad, el apóstol Pablo le decía a la iglesia tesalónica, toda la familia va a andar en santidad, la esposa va a andar en santidad, porque la esposa se santifica en el hombre. Y esto es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia tesalónica. Iglesia, apártese, hombres, apártese. Y de pronto comenzamos nosotros a decir también en nuestra época, hombres, apártese. Si lo vemos, en primero le está hablando a los hombres y les está diciendo, hombres, tengan cuidado, porque de pronto la sociedad que hoy en día tenemos nos está diciendo, si el amor se acaba, vete de tu casa. Si el amor se termina, vete. De pronto utilizar palabras bonitas con otras personas que no es tu esposa, de pronto utilizar esas palabras que tienes que utilizar en tu casa, estarlas diciendo en otro lado, estás cometiendo adulterio, estás cometiendo fornicación, estás siendo impuro. De pronto diciéndole a otras personas por fuera, ay, mi amor, ay, mi corazón, ay, estás haciéndolo mal. Tienes que examinarte de nuevo, hombre, esposo, te estoy hablando a ti. Y aún, jóvenes también. No tienes por qué estar utilizando palabras que no le pertenecen a otras personas, sino a tu esposa. No tienes por qué estar diciéndolo otras cosas que no debes decirlo sino a tu esposa, o hombres que ya están casados a su esposa en este instante. No puedes tener ni debes decirlo. Estás cometiendo porneia, estás adulterando y estás haciendo que de pronto otros estén adulterando también. Tengan cuidado, hombres, tengan cuidado. Pero acá también aparece esta palabra esposa, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Reina y Valera utilizaron la palabra esposa, pero también esta palabra original también connota la palabra vaso. Cuando utilizamos la palabra vaso, ya no estamos hablando solamente de los hombres, sino ahora vamos a comenzar a hablar de los hombres y mujeres. Que cada uno de vosotros sepas tener su propio vaso en santidad y honor. Ya estamos hablando de cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres. Y está utilizando dos palabras, santidad y honor. Para poder llevar honor a nuestro rey, debemos ser santos. Nuestro sacrificio tiene que ser la santidad para llevar a nuestro rey. Cuando vemos en la Biblia la palabra vaso, encontramos de pronto ejemplos como Pablo diciéndole precisamente también a Timoteo, diciéndole, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de barro, sino que también hay unos para usos honrosos y otros para uso deshonroso. Vamos con Jeremías. Jeremías, el más conocido, Jeremías y yendo hacia la casa del alfarero. ¿Qué significaba? Su propia vida. El vaso significa la propia vida. Tú tienes que presentar tu vida en santidad y en honor. Cuando tú llevas tu santidad y honor, estás ayudando a que otros también crezcan. De que el mundo diga, venga, él es diferente, ¿ven? Ella marca la diferencia. Mírala cómo están llevando esta relación ellos. Es totalmente diferente a cómo lo está haciendo el mundo. Mira cómo están llevando el matrimonio. Es totalmente diferente. Uy, el matrimonio, ¿cómo es posible que se vayan a meter en el matrimonio? No, perdón, el matrimonio es lo mejor. Y nosotros no podemos caer en el juego de que de pronto pensar en simplemente unión libre, simplemente irnos a vivir y ya. No, está mal. Porque tenemos que mostrar estándares de calidad. Así como de pronto vemos por ahí en ocasiones el código ICONTEC, las normas ICONTEC. El estándar de todo cristiano es Dios. Lo que Dios nos está mandando es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Tú qué estás haciendo? Porque recuerda que tienes que llevar tu vaso, tu vida en santidad y honor. Tú no puedes justificarte de pronto en pensar de que puedes decir, yo sigo a Dios,
pero hago lo que quiero. Sigo a Dios, pero digo lo que quiero. No puedo decir soy santo y no hacer lo que Dios nos manda. No puedes guardar tu propia vida si no la haces en santidad y decir yo amo a Dios. No puedes justificarte detrás de la frase Dios conoce mi corazón. Donde tú te excuses con la frase Dios conoce tu corazón, hermano, ¿en verdad quieres que Dios expurgue tu corazón? ¿De verdad quiere que lo hagas? No te excuses detrás de esto. No te excuses cuando estás en pecado y estás diciendo yo lo hago y yo sé lo que hago con mi vida. No te excuses detrás de esto, porque antes te estás llevando más condenación, porque estás quebrantando lo que habíamos dicho anteriormente, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y además de eso estamos ayudando a que hermanos más débiles ahora caigan en la fe. Nuestra vida tiene que ser ejemplos también para otros creyentes. La vida en santidad nos ayuda a crecer como iglesia y como hermanos. La santidad también ayuda a crecer a otros. Y vamos a pensar y vamos a continuar en el versículo 5 y mirar cuál es el tip número 5. La santidad no es para incrédulos. Versículo 5. No en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. El apóstol Pablo nos está diciendo de entrada, la santidad no va a ser para el mundo, no va a ser para los incrédulos. Cuando estamos viendo este versículo 5, comienza no en pasión de concupiscencias. Ya habíamos tocado anteriormente la palabra pasión, algo que motiva, algo que esfuerza, por lo cual uno se esfuerza lo más que puede, pero aquí lo va a colocar y lo va a connotar de una manera negativa, y es la palabra concupiscencia. Concupiscencia dícese del deseo de bienes materiales o terrenales, en especial del deseo sexual desordenado. Estos deseos eran constantes en tiempo de la iglesia de Tesalónica. Como lo decía anteriormente, la iglesia de Tesalónica estaba siendo demasiado tentada por el Imperio Romano y lo que el César les decía. Eso era lo que la iglesia de Tesalónica estaba haciendo en este instante. Pero también el apóstol Santiago también nos lo está diciendo y nos lo va a tocar en Santiago capítulo 1 versículo 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto nos lo decía Jesús también. Nos lo decía, ¿de dónde vienen los malos pensamientos y las guerras? De vuestro corazón. Como lo decía en el tip anterior, en el punto anterior, nuestro corazón es lo más malo que hay. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y cuando vemos a Santiago escribiendo esta porción, nos está dando la idea de que es algo que nos atrae. Las concupiscencias, deseos que no se pueden detener, que se dan fuerza y tienen mucha fuerza. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Como lo dijimos en puntos anteriores, viendo, contemplando, hablando, pensando. Todo esto comienza a alimentar ese hombre carnal, ese hombre que comienza a buscar a ser tentado, ser tentado, ser tentado. Pero cuando hablamos de esta porción, también dice que además de ser tentados, dice que es seducido. Esta porción de Santiago dice que las personas son seducidas cuando de su propio pecado son atraídas. Esta palabra seducidos en el griego también significa cebo. Es como cuando uno le coloca el cebo a un pescado. Cuando hemos visto, nunca he podido tener la experiencia, pero cuando vemos en reportajes, tiran el anzuelo, el pescado lo toman el cebo y es atraído ahora, es jalado por eso. Es lo mismo que está pasando con el pecado. Si nosotros comenzamos a jugar allí con el pecado de pronto, pero solamente es una película chiquita allí, es un comercial chiquito, ¿qué estamos haciendo? Dándole espacio al diablo. Y Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y esto mismo es lo que está diciendo Santiago. Nosotros somos atraídos de nuestras propias concupiscencias. Y luego de esto da como resultado la muerte. Cuando nosotros no buscamos la santidad, cuando nosotros no buscamos lo que Dios nos manda, estamos siendo atraídos por el mundo. Y recuerda, están haciendo el mundo atraído y ellos están en sus deseos desbordados y sus deseos que no tienen límite alguno, y nosotros queremos seguir esa sociedad. Pues Pablo aquí nos está diciendo, hermanos, no sean como ellos, no sean como estos gentiles, no sean como estos gentiles que andan en sus deseos desordenados porque no conocen a Dios.
Y nosotros no nos podemos de nuevo comparar al mundo pensando el mundo lo hace, las chicas del mundo se visten así, los muchachos del mundo hablan así. Nosotros no nos podemos comparar con ellos. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Ese es el estándar. Dios es el estándar. Y si ellos no conocen a Dios, ¿cuál va a ser su estándar? Su corazón, sus malos pensamientos, lo que el mundo nos trae y lo que nosotros vemos. Esto es santidad. Apártate. Apártate, no dejes y no alimentes ese hombre interior con deseos, con cosas que puedan llevarte a pecar, a ir en contra de lo que Dios nos está demandando, de esa santidad sin la cual nadie verá a Dios. Apártate de esta sociedad que lo único que busca es cada vez ser peor. Y vemos un detalle grande en Romanos capítulo 1, 2 y 3. Y el mundo, recordemos, que da vueltas. Y el pecado del mundo sigue también dando las mismas vueltas. Estamos en los mismos pecados desordenados. Movimientos feministas, ultrafeministas, movimientos LGTBI luchando por derechos. Y aún nosotros también diciendo, pero es normal. Es normal. Oscar, es que estás juzgándolos. No, no te lo estoy juzgando. Te estoy diciendo que tú tienes que colocar estándares. Y si una persona no sabe que está en pecado y tiene que honrar a Dios, hermano, ellos van a seguir allí. Y nosotros no podemos aplaudir eso. No lo podemos hacer. ¿Dónde está tu estándar? ¿En lo que te dice el mundo? ¿Que no conocen a Dios? ¿O en Dios? ¿Cuál es tu estándar? ¿Dónde tienes tu estándar? ¿Dónde tienes tu estándar? Para ello continuamos viendo estas cosas y vamos al punto 6. La santidad no defrauda. Y vamos a tomar solamente el versículo 16, la primera parte. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano. Vamos a tocar solamente esta primera parte de este versículo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo nos tiene que colocar esta parte de ninguno defraude a nadie? Pareciera como cuando tenemos negocios, ¿no? De que yo te doy esto, no me vayas a quedar mal. Pareciera que es de esta manera, pero el apóstol Pablo no lo quiere decir así. Por el contrario, lo quiere decir de otra manera totalmente diferente. Recordemos que la Biblia toda tiene un hilo. ¿Y de qué estamos hablando? De santidad, de inmoralidad sexual. Adivina de qué está hablando no engañe a nadie. ¿Sabes qué significa? Está hablando acerca de que nosotros, cuando cometemos por neia un acto sexual fuera del matrimonio, estamos defraudando a alguien. Cuando somos jóvenes y tenemos relaciones sexuales o aún estamos tocando más de lo que deberíamos y estamos diciendo más de lo que deberíamos, estamos defraudando a otras personas. ¿Y cómo lo podemos ver? El adulterio es una evidente violación de los derechos de otro, pero la promiscuidad antes del matrimonio representa el robo a otro de la virginidad que debería ser presentada en el matrimonio, el adulterio. Cuando tú cometes adulterio o cometes fornicación, estás robando lo que le pertenece a otra persona. Si yo, siendo casado, tengo relaciones con otra persona, le estoy robando la santidad a mi esposa. Le estoy robando todo lo que mi esposa merece. Estoy defraudando a mi esposa. La vida sexual de mi esposa la estoy defraudando. La vida familiar la estoy defraudando. Estoy defraudando todo. Ninguno defraude a nadie. Primero, a nuestra esposa, adulterando. Si tú tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, estás defraudando a tu propia familia. Estás dañando el corazón de esa mujer. Estás defraudando el corazón de ese hombre que está esperando por ti, que vela por ti. Esta es una manera como tú puedes estar engañando a otro, a tu hermano. Más que tu esposo, es tu hermano, tu compañero en Cristo. Es tu hermano en Cristo. Recordemos, el matrimonio solamente basta cuando la muerte nos separe, pero la eternidad vamos a seguir siendo hermanos. Estás defraudando a tu esposo, a tu esposa. No lo hagas. Evita estar defraudando a tu esposa en cuanto a este tema del adulterio. Pero también hay otro. Y es que en Levítico capítulo 18 nos va a recordar siempre que un hombre no puede ver la desnudez de una mujer. El hombre no podía ver la desnudez ni de su mamá, ni de su hermana, ni de ninguna otra, solamente de su esposa. El padre no podía ver la desnudez de sus hijas tampoco. El vecino no podía ver la desnudez de su esposa, de la otra mujer, sino era solamente para casarse. En ese momento se tenía que ver la desnudez de esa persona. Y Levítico 18 era tajante en ese momento. Si se encontraba en un acto, los dos tenían que morir. Así de simple y sencillo, no había una segunda oportunidad. Pero ¿qué pasa hoy en día?
¿Qué está pasando con nosotros hoy en día? Vemos el adulterio como algo normal. Jóvenes, lo más sagrado que tú puedes hacer por tu esposa, que si quizás no conoces y estás orando de pronto por ella, o recién estás jovencito comenzando a vivir la vida, no tienes ni siquiera necesidad de estar pensando en esto, lo más importante que tú puedes llegar y puedes decirle a tu esposa es: esperé por ti, llegué virgen al matrimonio. Es lo más importante que tú le puedes dar a tu esposa, a tu esposo. Jóvenes, cuídate. Como Pablo le decía de nuevo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Pero hombres, casados, también, huyan. Ya nosotros nos casamos y no significa que todo desapareció, ya todo el deseo sexual apareció, no, del contrario, antes está más fuerte. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir matrimonios, quiere destruir el pilar de la sociedad y nosotros apoyamos dejándonos llevar por el mundo. Tengamos cuidado, jóvenes, de nuevo, señoritas, no cometan porneia, no cometan ese acto que defraude a su futuro esposo. Piensa en unos años, de pronto tú tienes 15, 16, deja de pensar en eso. Piensa en tu vida, piensa en lo que Dios puede hacer contigo. Olvídate de eso. Recuerda, si tú ya tienes el tiempo, tienes la edad, te estás trabajando, tienes ya para proveerle algo a otra persona, ahí sí comienza a pensar. Y piensa siempre, en cada instante, desde pequeño, desde este momento, quiero llegar al matrimonio y quiero llegar hasta allá. Quiero llegar firme, quiero llegar diciéndole a mi esposa: te amé tanto que esperé por ti. Jóvenes, no hay mayor gozo que decirle a tu esposa: te amé tanto desde antes de conocerte que esperé por ti. Jóvenes, tengan cuidado con esto. Señoritas, tengan cuidado. Dejen de exhibir de pronto su cuerpo en redes sociales. No lo hagan. No lo hagan por unos cuantos likes. No lo hagan. Mujeres, no lo hagan. Dejen de exhibir su cuerpo. Dejen de estar buscando la manera para que de pronto se me vea más mi cuerpo, se me detalle más mi cuerpo. No lo hagan, señoritas. No lo hagan, mujeres. No lo hagan. Créanme que por más de que ustedes digan: lo hago para verme bonito, bonita, los hombres están viendo, están mirando. Tengan cuidado con esto. Y hombres casados, también tengan cuidado en defraudar los jóvenes a su futura esposa y hombres a su esposa. Recuerda, ¿por qué una mujer sigue al lado tuyo? Porque te ama, porque ve fidelidad, porque ve fuerza, pero sobre todo porque le respetas por encima de cualquiera. Y este tema de la porneia, este tema de la fornicación, este tema del adulterio va a defraudar demasiado y va a romper demasiado el corazón de tu esposa si llega a pasar algo. Destruyes una familia completa. Si tú te das cuenta, el apóstol Pablo no nos está diciendo nada nuevo. Si vamos a la psicología, si vamos al ambiente hoy en día, la sociedad está diciendo: no te cases, ¿para qué te cases? ¿Para qué vas a amargarte tu vida? Váyanse a vivir juntos y el día que se aburren, cada uno por su lado y ya. Pero matrimonio, no, eso es muy grave, no. No podemos caer en esta tentación también nosotros. ¿Por qué? Por todo lo que acabamos de ver en cuanto a santidad. Hermanos, tengamos cuidado porque la santidad es un pequeño desliz y tu vida se va. 5 minutos a solas con alguien y se fue. Tengan cuidado con cada cosa que los pueda apartar de esa santidad, sin la santidad con la cual nadie verá a Dios, y la santidad es a diario. Y de nuevo, tengan cuidado. No defrauden a su futura esposa o a su esposa. O aún peor, meterte con una persona que ya es casada. Estás defraudando a otra familia completa. Piensa en lo que estás haciendo, piensa en lo que estás diciendo, piensa cómo estás actuando, piensa lo que estás hablando, porque recuerda que todo eso va a tener consecuencias. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 1 al 5 y parte del 6. Vamos a dejarlo ahí en esta mañana, porque vemos que la santidad es algo con lo cual Dios se toma a pecho y está diciendo: es lo que yo demando, es lo que yo estoy exigiendo, y nosotros no podemos decir: no pasa nada. No pasa nada. Hermano, ten cuidado con estas cosas. Pero de pronto tú me dices: Oscar, ya estoy aquí metido. ¿Qué hago? Pídele perdón a Dios. Y de nuevo, como empecé diciendo con esta historia,
Este hombre dijimos, uy, puede ser lo peor, puede ser una aberración, Sodoma y Gomorra. Ven, pero acabamos de examinarnos nosotros. ¿Puedes decirle otra vez a este hombre lo mismo? Porque recuerda que Dios nos va a juzgar a todos de la misma manera, porque su santidad es perfecta y es justo juicio, y Dios la va a demandar un día. ¿Puedes llamar otra vez aberrante a este hombre sin juzgarte a ti mismo? No estoy diciendo ni justificándole, para nada, no lo estoy haciendo. Lo que te estoy llevando es que la santidad va mucho más allá. Este hombre lo hace de una manera visual, pero quizás nosotros también lo estamos haciendo de una manera gráfica también, defraudando a nuestra familia, no guardando la santidad, no guardando las instrucciones, no siguiendo el camino de la santidad. Recuerda, la santidad es un camino que no podemos evadir. Y de pronto, de nuevo, tú me dices, Oscar, no, estoy hundido ya, ¿qué hago? Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios, es lo único que puedes hacer en este instante, porque tenemos un abogado el cual nos defiende, pero si nos arrepentimos y nos alejamos de esto. Ocupa tu mente en otras cosas. Si prendes la televisión para algo, apágala. Si el celular te está apartando, apágalo, quítalo. Si una conversación con alguien te está dañando, córtala. Hazlo, tienes que tomar decisiones, porque si no vas a seguir siendo cebado como un pescado y tú vas a seguir cayendo. Ten cuidado, hermano. Pídele perdón a Dios en esta mañana si es necesario. Vamos a orar. Señor y Padre bueno, queremos darte las gracias en este instante. Gracias porque tú nos permites ver cuán importante es la santidad para ti, Señor. Y ayúdanos a no regocijarnos en el mundo ni lo que el mundo nos ofrece. Señor, perdónanos si te hemos fallado. Perdónanos si nos hemos regocijado en defraudar tu nombre, Señor. Perdónanos, Señor, y límpianos de todo nuestro pecado y ayúdanos a portarnos de todo ello. Queremos agradecerte también por todo lo que nos permites ver a través de tu palabra y cómo tu consejo es sabio y perfecto y permanece a través de las edades. Gracias, Señor, por tu palabra y perdona nuestro pecado. Queremos pedirte que también bendigas este tiempo que viene a continuación, en el cual podemos compartir los unos con los otros, Señor, y de pronto ver de que tenemos luchas y tenemos debilidades, pero tú eres bueno y nos mandas que debemos ser como tú lo eres, para llegar a adorar a nuestro Dios, a honrar a nuestro buen Dios, a nuestro emperador, y poder ser parte de este reino y llevarlo mejor a ser rey. Queremos agradecértelo y oramos en aquel que esperamos un día en las nubes hasta que tú vengas. En ese dulce nombre oramos en este momento. Gracias te queremos dar. Amén. Buenos días, hermanos. Y después de haber tenido nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a tener nuestra comunión por Zoom como hermanos en Cristo. Debes estar pendiente del link que te llegará a tu WhatsApp. En un momento nos vemos.